Hola a todos. Vamos a comenzar esta sesión de la tarde de este día del ayuno genebrino con el tema actuemos juntos según el Espíritu, llamado a un discipulado transformado y transformador. Yo voy a ser el moderador de esta sesión y soy estudiante de teología, y la persona de la conferencista será la doctora Catalina Taffe Williams, para presentar a Catalina. Yo creo que diría que Catalina es ejecutiva de programa del Consejo Mundial de Iglesias y ella se ocupa de la Comisión de Misión y Evangelización. Catalina es también la persona que está a cargo de la relación entre el Consejo de Iglesias y el Testimonio Conjunto de Ginebra, y nos complace tenerla hoy con nosotros. Catalina es originalmente de Tonga, cerca de Australia, y tiene un gran conocimiento del dominio de la cuestión racial, la migración, los refugiados indígenas y el ministerio multicultural. Así que me gustaría que diéramos un aplauso de bienvenida a Catalina, que va a venir a sentarse aquí a mi lado para presentarnos el tema del día. Así que por favor, un aplauso muy fuerte para Catalina. Voy a enseñarle la manera de saludarlo en mi propio idioma natal. Ustedes posiblemente no saben qué cosa es Tonga, dónde está y cuál es nuestro idioma natal. En mi idioma natal, cuando saludamos a las personas decimos malo lelei. ¿Pueden decir malo lelei? Por favor, repitan malo lelei. Malo lelei. Muy bien. Parece que hablan en el idioma como yo. Si siempre se encuentra una persona de Tonga en su vida, díganle simplemente malo lelei. Y eso literalmente se traduce como gracias por estar bien. Gracias por estar bien. Lo que está detrás de esa forma hablada es: le doy gracias a Dios que tú estás bien. Así que es como una forma abreviada de decir gracias a Dios que tú estás bien. Así que malo lelei a todos ustedes. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy y hablarle y compartir con ustedes el tema moviéndose en el espíritu, llamado a un discipulado transformador. Voy a tratar de hablar lentamente porque creo que va a ser van a seguir la interpretación. Quiero confirmar con el moderador si debo decir algo sobre el tiempo, o usted va a explicar después cómo se va a distribuir el tiempo en la sesión. Ok, lo vamos a hacer después. Después vamos a ver cómo vamos a distribuir el tiempo en esta sesión. Así que al final vamos a explicar cómo se va a distribuir el tiempo. Voy a hablar rápidamente, no demasiado. Estamos de acuerdo en que es muy importante que los grupos en las mesas tengan el tiempo suficiente para hablar y discutir y después compartir con nosotros lo que ustedes puedan reflexionar conjuntamente. Nuestro tema es moviéndose en el espíritu, un llamado a un discipulado transformador. A principios de marzo de este año, el Consejo Mundial de Iglesias, que a partir de ahora voy a decir simplemente CMI, Consejo Mundial de Iglesias, celebró su conferencia mundial de misión y evangelización en Arusha, en Tanzania, organizada por la Iglesia Luterana Evangélica de Tanzania. Esta es una reunión de carácter mundial que la Comisión Mundial de Misión y Evangelización organiza aproximadamente
cada 10 años, siguiendo la tradición de la conferencia inaugural sobre misión mundial que se realizó en Edimburgo en 1910. De algunos de ustedes que tienen historia de la misión o que son misiólogos conocen de esta historia que comenzó en Edimburgo. Desde entonces, desde 1910, se han celebrado 13 conferencias mundiales en diferentes regiones del mundo. Cada conferencia mundial ha demostrado ser un hito en señalar y articular el pensamiento misionero de la Iglesia Universal, un pensamiento que informa y da forma a la práctica y la acción de la misión mundial para la siguiente década. Esta vez, este año 2018, más de 1000 participantes se reunieron en Arusha, todos ellos participando en trabajos misioneros de evangelización. Ellos provenían de iglesias, organizaciones de misiones y asociados ecuménicos en todo el mundo. Allí se reunieron en Arusha. En Arusha celebramos con alegría el movimiento vivificante del Espíritu de Dios en nuestro tiempo y nos inspiramos especialmente en los contextos y las espiritualidades africanas. Mediante el estudio bíblico, la oración y el culto en común, y compartiendo juntos nuestras historias, fuimos animados a ser testigos del reino de Dios que nos ha llegado a través de la vida, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El tema de nuestra reunión de esta tarde está tomado directamente de esa conferencia de Misión Mundial en Arusha, avanzar en el Espíritu, llamados a un discipulado transformador y transformado. Primero voy a hablar sobre la primera parte de ese tema, moverse en el Espíritu. Vamos. La primera parte del tema se refiere al texto de Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar en el Espíritu nos trae a la mente la noción de una peregrinación, de un viaje que continúa, en el cual todos y todas las creyentes son dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. La Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en Busan, el año 2013, lanzó el tema La peregrinación de justicia y paz, que es la guía general para el trabajo del Consejo hasta su próxima asamblea en el año 2021. Según esta convicción de que la construcción de la paz es una parte esencial de la vocación de los líderes religiosos y las instituciones religiosas. Por eso el Consejo Mundial de Iglesias emitió esta invitación abierta a todas las personas de buena voluntad para que viajen juntas en una peregrinación de justicia y paz en un mundo abrumado por la injusticia. Utilizamos el lenguaje de la peregrinación por la importancia que este tiene y por el reconocimiento por muchas religiones. Y ciertamente, en nuestra fe cristiana, sabemos que lo que aprendemos sobre nosotros mismos y nuestro mundo a través de la peregrinación nos puede acercar a Dios y a los demás. También usamos el lenguaje de la peregrinación porque implica inclusión y movimiento. La peregrinación une a todas las personas, independientemente de su origen, estado, sexo o edad. Todos y todas tienen roles vitales para desempeñar y todos y todas dependen los unos de los otros en este viaje común. De hecho, en nuestra reunión de hoy puede interpretarse como ser parte de ese viaje común en una peregrinación de justicia y de paz. Hay movimiento, es el lenguaje de la peregrinación. Podemos vernos a nosotros y a nosotras y también por el mundo como personas de fe en una peregrinación en la que todos tenemos importantes papeles que jugar. Papeles que a veces pueden hacernos impopulares en nuestras propias comunidades y sociedades cuando desafiamos algunas de las fuerzas destructivas que parecen tan dominantes en nuestro tiempo. Es parte de la naturaleza de los peregrinos no permanecer apartados ni ajenos a las preocupaciones y los sufrimientos que les rodean. No podemos ignorar las injusticias en nuestras comunidades y en el mundo. No podemos permanecer indiferentes a las personas que no tienen los privilegios que muchos de nosotros y nosotras disfrutamos. El lenguaje utilizado en el tema de Arusha es consecuente con esta noción de peregrinación, una invitación abierta y de movimiento.
El tema de la lucha trae un aspecto adicional de la peregrinación, que es la esperanza. Cuando discernimos juntos los signos de los tiempos, es evidente que, a pesar del caos de la desunión humana en el que vivimos y vimos hoy, hay muchas señales de que el Espíritu Santo da vida y crea esperanza. Y creo que lo hemos visto hoy en cada año cuando nos reunimos para esta jornada del ayuno ginebrino. Esta es una peregrinación que se caracteriza por la esperanza firme en un mundo transformado de justicia y de paz, y por un compromiso de renovación en Cristo. Este tema ofrece un mensaje profético en medio de las complejas y complicadas realidades del mundo de hoy. La segunda parte del tema, llamada a un discipulado transformador. Esta segunda parte nos llama a un discipulado transformador. Estamos llamados a ser discípulos de Jesús de Nazaret, a quien testificamos y a quien proclamamos cuando caminamos en el Espíritu. ¿Cómo entendemos esta frase de discipulado transformador? Pues ella tiene tres significados profundamente diferentes y, sin embargo, estrechamente relacionados. Estamos llamados a vivir una vida que transforma a la noción misma de discipulado, tal como se entiende a menudo. El discipulado es uno que está transformando constantemente a los discípulos de las discípulas cuando ellos se abren a la influencia de Cristo en sus vidas y a la formación que tiene lugar en el seno de la comunidad cristiana. Este discipulado es un discipulado que se compromete para transformar un mundo lleno de dolor, injusticia y sufrimiento. Así que para mí, en primer lugar, para entender estas tres variedades, estos conceptos interrelacionados del discipulado, el concepto, el agente y la práctica. El concepto, que es lo primero que dije antes. La idea misma del discipulado tiene que ser transformada. El discipulado se entiende muchas veces simplemente en el sentido de estar en una relación amorosa y amistosa con Jesús. Esta es una verdad profunda, pero el discipulado que estamos enfatizando no es solamente una relación, sino un discipulado que está activamente comprometido en continuar la misión de Jesús en el mundo. Conocer a Jesús es seguirlo en lo que Él hizo, en lo que los primeros teólogos de la Iglesia llamaban teosis o deificación. Cuando compartimos la naturaleza de Dios, compartiendo la misión de Dios. El discipulado, por lo tanto, es lo que el Papa Francisco ha llamado discipulado misionero. Nos llama ese discipulado a dar testimonio de Jesús y del reino que Jesús predicó, y también a proclamar el nombre de Jesús y su evangelio. Nos llama a un evangelismo que se hace a la manera de Jesús. En relaciones, siguiendo a Jesús en misterio y misión. En segundo lugar, estamos llamados, lo que yo llamo agencia. Los discípulos somos agentes. Estamos llamados a ser discípulos constantemente abiertos a ser transformados, individual y comunitariamente, en nuestro seguimiento de Jesús. El discipulado nos compromete a embarcarnos en un viaje espiritual que constantemente nos desafiará y nos convertirá en personas que reflejamos al Señor Jesús en nuestras acciones, palabras y actitudes. El discipulado nos compromete a disciplinas de oración, prácticas que den forma a nuestro carácter y corazones, y al cultivo de hábitos que nos den fuerza y coraje para vivir vidas de testimonio cristiano. Y la tercera parte, que es la práctica. El discipulado es práctico y estamos llamados a ser discípulos y discípulas que son al mismo tiempo transformadores. Y como tales tenemos el privilegio de unirnos a la misión del Dios Trino, trabajar juntos con la vida, por la vida, vivir los valores del reino y participar en la misión desde la periferia, desde la marginación, en un mundo en que la injusticia parece casi insuperable, donde el odio y el racismo parecen prosperar.
donde el sufrimiento es tan generalizado y aterrador. Nuestro discipulado tiene un costo muy alto. Nos llama a poner en práctica una teología de la cruz. Nos llama a dar nuestra energía y también ofrecer nuestra vida por la transformación que el reino promete. El llamamiento de Arusha al discipulado. Esto nos lleva a la declaración de la Conferencia Mundial de Misión y Arusha, ahora como se llamaba, conocida como el llamado al discipulado. Los que se reunieron allí emitieron un llamado que articulaba su discernimiento de los signos de los tiempos y lo que ello implica para la misión a la que Dios podría estar llamando hoy a los cristianos y cristianas a la Iglesia Universal. Mientras que el llamado de Arusha enfatiza la esperanza de que el Espíritu Santo continúe alentando en las complejas realidades de nuestro mundo, su mensaje profético se enfrenta directamente al orden mundial actual, un orden que permite que las fuerzas de muerte continúen infligiendo sufrimiento a muchos, y un sistema financiero que enriquece y acumula riqueza para unos pocos y empobrece a los muchos. Según Isaías 5:8, es un texto difícil. El llamado desafía este sistema imperial global como la causa raíz de muchas de las guerras, conflictos, devastación ecológica y sufrimiento de la actualidad. Por crear la idolatría del mercado financiero, por fortalecer culturas de dominación y discriminación que perpetúan la marginación y exclusión de millones, forzando a muchos de nosotros y nosotras a condiciones de vulnerabilidad y explotación. Una realidad en la que la gente en la periferia, la gente marginada, soporta la carga más pesada. El llamado de Arusha reconoce que estos asuntos no son nuevos, que el Espíritu Santo continúa moviéndose alrededor y dentro de nosotros, por generación y generación. Si es cierto que no es nuevo y estamos seguros que el Espíritu Santo sigue moviendo dentro de nosotros, llamándonos urgentemente a responder con una conversión personal y comunitaria y con un discipulado transformador. Destaca estas realidades, tenemos que enfrentarlas y responderlas. En el llamado a Arusha nos llama a ser colaboradores activos con Dios para transformar el mundo, según la primera carta de Tesalonicenses 3:2. Y así compartimos la gracia de Dios al compartir la misión de Dios. Este viaje de discipulados nos lleva a compartir y vivir el amor de Dios en Jesucristo, buscando la justicia y la paz en formas diferentes al mundo. En otras palabras, estamos respondiendo al llamado de Jesús de seguirlo desde las márgenes de nuestro mundo. Como discípulas y discípulos de Jesucristo, tanto individual como colectivamente. Voy a leerles ahora el llamado de Arusha. Creo que ustedes en castellano tienen sobre la mesa ese texto. Somos llamados por nuestro bautismo a un discipulado transformador, a una forma de vida conectada con Cristo en un mundo donde muchos enfrentan la desesperación, el rechazo, la soledad y el sentirse desvalorizado. Estamos llamados a adorar al Dios Trino, el Dios de la justicia, el amor y la gracia, en un momento en que muchos adoran al Dios falso del sistema del mercado. Estamos llamados a proclamar las buenas noticias de Jesucristo en la palabra y obra, la plenitud de la vida, el arrepentimiento y el perdón del pecado, y la promesa de la vida eterna. En un mundo violento donde muchos son sacrificados a los ídolos de la muerte y donde muchos aún no han escuchado el Evangelio. Estamos llamados a participar alegremente en los caminos del Espíritu Santo que empodera a las personas de los márgenes en la búsqueda de justicia y dignidad humana. Estamos llamados a discernir la palabra de Dios en un mundo que comunica muchos mensajes contradictorios, falsos y confusos.
Estamos llamados a cuidar la creación de Dios y ser solidarios con las naciones gravemente afectadas por el cambio climático, frente a una explotación despiadada del medio ambiente, centrada en el ser humano que enfatiza el consumerismo y la codicia. Estamos llamados como discípulos y discípulas a pertenecer juntos en comunidades justas e inclusivas, en nuestra búsqueda de la unidad y en nuestro viaje ecuménico en un mundo basado en la marginalización y la exclusión. Estamos llamados a ser testigos fieles del amor transformador de Dios en diálogos con personas de otras religiones, en un mundo donde la politización de las identidades religiosas es causa frecuencia de conflicto. Estamos llamados a formarnos como líderes siervos que demuestran el camino de Cristo en un mundo que privilegia el poder, la riqueza y la cultura del dinero. Ya estamos a punto de terminar. Estamos llamados a derribar muros y buscar justicia con personas que son desposeídas y desplazadas de sus tierras, incluidos migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, y para resistir nuevas fronteras y límites que separan y causan muerte. Estamos llamados a seguir el camino de la cruz, que desafía el elitismo, el privilegio, el poder personal y estructural. Estamos llamados a vivir a la luz de la resurrección, que ofrece posibilidades de transformación llenas de alegría, de esperanza. Estos son los llamados a transformar el discipulado que viene de Arusha. Y dado que yo participé activamente en el comité de redacción como funcionario del Consejo Mundial de Iglesias, reconociendo que no podemos responder en tanto individual y colectivamente, Arusha nos llamó a una oración. Yo creo que ustedes tienen el texto en la mesa y me pregunto si podíamos terminar mi presentación leyendo junto la oración en cualquier idioma. Les explicará qué vamos a hacer después. Oremos. Dios amoroso, te agradecemos por el don de la vida en toda su diversidad y belleza. Señor Jesucristo, crucificado y resucitado, te alabamos por haber venido a buscar a los perdidos, a liberar a los oprimidos, a sanar a los enfermos y a convertir a los egocéntricos. Espíritu Santo, nos regocijamos en que alientes en la vida del mundo y te derrames en nuestros corazones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Concédenos fe y coraje para negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, convirtiéndonos en peregrinos de justicia y paz en nuestro tiempo, para la bendición de tu pueblo, el sustento de la tierra y la gloria de tu nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, amigos y amigos, por haberme escuchado con atención. Ahora le paso la sesión. Usted debe quedarse porque, primeramente, gracias por la presentación. Podemos aplaudir, entonces. Hemos previsto un tiempo para una o dos preguntas de clarificación antes de discutir en las mesas. Bueno, no todos juntos. Bueno, a ver, aquí hay alguien. No es una pregunta, es una pequeña protesta y un temor. Yo soy de Ginebra, de corazón y de papel. Tenemos un carácter quizás malo, pero tenemos carácter. Yo dije esta mañana la emoción de la oración entre diferentes confesiones cristianas, pero hay otras cosas maravillosas, que es el trabajo del Espíritu Santo y del Consejo
Consejo Mundial de Iglesias es que el bautismo es reconocido entre la Iglesia Protestante Católica y la Iglesia Ortodoxa. Yo he hecho esta experiencia, nacida en un cantón, fui bautizada católico. En Ginebra me ha rebautizado como protestante en la capilla del oratorio, y luego como pastora me ocupé de aquellos que eran bautizados en Grecia. El bautismo es ahora reconocida, lo que es una justicia gloriosa y lógica. Somos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no hay ninguna etiqueta religiosa. Yo me alegro a aquellos que han tenido el coraje, siguiendo el espíritu, de reconocer el valor del bautismo por todas las iglesias. ¿Hay alguna pregunta ahora? Si no, vamos a pasar a la conversación en las mesas. Tenemos previsto más o menos una media hora, y hay dos preguntas especialmente que están allí en la pantalla, pero las vamos a traducir en castellano. Sería bueno que se agrupen las mesas para que todos juntos se llenen la mesa. ¿Cómo entienden el discipulado como individuos? ¿Y qué significa para ustedes como individuos e iglesias ser transformados en el poder del Espíritu Santo? ¿Qué significaría unirse al Espíritu para transformar y sanar un mundo quebrantado? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, de los diferentes llamados anteriores, de la lista de esos llamados que ustedes tienen ahí adelante,